Con la invitada del día de hoy. Ella es Mercedes Malavé, coordinadora nacional del Movimiento Unión y Progreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mercedes. Hola, Endrina, muchas gracias de estar aquí en este canal con la importante audiencia de Venevisión. Me retiro el tapaboca para poder conversar. Hoy ha sido un día muy particular. Hemos tenido a todos nuestros reporteros y corresponsales haciendo recorrido a lo largo del país. El tema de la reconversión monetaria aún genera angustia entre algunos venezolanos que no saben cómo hacer. También hay un poco de confusión, desinformación. Quisiera que nos hablara acerca de todo lo que se ha tejido en torno a esta reconversión monetaria y sobre todo algo que ha estado a la reconversión monetaria es que hoy todo el mundo amaneció no solamente viendo el alza en el precio del dólar, sino el precio de la gasolina. ¿Cuáles son sus apreciaciones en este sentido? Así es, bueno, lo primero creo que lo más responsable es hacer un llamado a la calma y a la serenidad. Hemos vivido muchas veces estos procesos de reconversión. Hoy amanecimos con 6 ceros menos, Endrina, pero si sumamos los ceros que se le han quitado a la moneda, son 13, ¿no? Son 14 ceros. 14 ceros en 15 años. Y 14.000 problemas económicos, entre ellos el de la gasolina, que no se van a resolver y que permanecen sin solución a pesar de la reconversión. Un indicador muy claro de que la reconversión no resuelve ningún problema económico es que probablemente en diciembre ya la moneda tenga 2 ceros más. O sea, lo que cuesta 1, pues posiblemente en diciembre cuesta alrededor de 100. Y el año que viene volvemos a tener 6 ceros porque el problema económico no se resuelve con reconversión, se resuelve con un nuevo modelo que quería aprovechar este espacio de tanta audiencia de Venevisión para decir que ese nuevo modelo económico depende fundamentalmente de decisiones políticas. Quizás haya países donde el sistema autoritario o hegemónico de partidos no afecta la situación económica y la calidad de vida de los habitantes, quizás lo haya. En Venezuela está clarísimo históricamente que el progreso económico y social depende del progreso en variables democráticas. Depende de que mejoremos nuestro sistema democrático, alternabilidad en el poder, pluralismo democrático, separación de las ramas del poder público, aceptación de los que piensan distinto, una Asamblea Nacional que legisle representando a todo el espectro político. Todas esas variables influyen determinantemente en la calidad de vida de los venezolanos. En Venezuela lo hemos vivido. Cuando decaen las variables democráticas, que vienen decayendo desde hace más de 20 años, yo diría unos 30, 40 años, empieza a decaer el sistema social, económico, y los venezolanos empiezan a padecer estas consecuencias. Vale, dentro de esas variables hay una que es muy importante y es la estabilidad política. ¿Cómo se construye una política económica si no hay estabilidad? También es un tema interesante analizar. Así y es. para que exista esa estabilidad política tiene que haber acuerdos. Precisamente se está avanzando en las mesas de negociaciones y diálogos que se están desarrollando en México, ya van por la tercera fase, pero hay un diálogo que es imperativo para la sociedad venezolana y es el diálogo que tiene que existir dentro de la oposición. Cuando vemos situaciones como las que ocurren en el estado Miranda, como lo que está sucediendo en Táchira, uno se pregunta, ¿dónde está la unidad de la oposición? Y también uno se pregunta, ¿qué hace falta para que exista un diálogo en la oposición venezolana y se puedan buscar puntos de encuentro y así amalgamar el terreno político para que puedan darse soluciones económicas? Qué buena reflexión acabas de hacer, Endrina, que quiero complementar diciendo que es un tema de reconocimiento. La política consiste básicamente en eso, en reconocernos todos y buscar soluciones en conjunto. Las soluciones económicas y sociales que necesita el país requieren del consorcio de todo el espectro político. Ahora, tenemos que entender que el reconocimiento pasa porque el gobierno entienda que puede ser oposición y la oposición entienda que para llegar al gobierno o cuando se llega al gobierno es para gobernar para todos y no para gobernar solo para un sector. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Nosotros en el 2015 la oposición ganó las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Llegaron al poder y no supieron gobernar. Se dedicaron todo el tiempo que estuvieron allí a buscar maneras de salir del Ejecutivo, cuando eso, ¿dónde está dicho que del Ejecutivo se sale así? Cuando uno llega a la Asamblea, llega a legislar, no produjeron ni una sola ley. Entonces estoy pensando en el diálogo interno de la oposición. Bueno, esas mismas personas que condujeron al fracaso más impresionante cuando llegaron al gobierno, no legislaron, confundieron legislación con elección. Imagínate la capacidad de que hay que tener, o la incapacidad para confundir legislar
con una elección, no conocieron o no aplicaron las formas de salir o de sustituir al poder público por las vías que establece la Constitución. Entonces ahora pretenden ser también los que van a dirigir los destinos de la oposición después de ese estrepitoso fracaso. Pienso, por ejemplo, en el que presidió la Asamblea Nacional en el 2015, Henry Ramos. Bueno, un poco de rectificación, de humildad, de decir, bueno, yo no puedo ser el que decide quién es oposición, quién no es oposición, quiénes son los candidatos en Táchira del gobierno, quiénes son los de la oposición. O sea, todas esas cosas, esas actitudes impiden el diálogo interno en la oposición, pero no impiden que el voto sea inteligente. No impiden que usted, venezolano, del Táchira o de cualquier estado del país, elija inteligentemente al candidato que goza de mayor organización y que puede ganar las elecciones en las próximas elecciones regionales y municipales. Entonces tenemos que entender que en este momento es la hora del ciudadano. Lo he oído muchas veces, por ejemplo, en los rectores del CNE. Es la hora del venezolano, es la hora del ciudadano, es la hora de entender que nuestros problemas cotidianos tienen que ver con decisiones políticas y que nosotros quizás no podemos sino padecer las consecuencias económicas y sociales del modelo pésimo, nefasto que tenemos, pero y quizás sobrevivamos en el tema del mercado, pero sí podemos tener un protagonismo mucho mayor en el tema político, sobre todo en momentos de elecciones, cuando nos organizamos, cuando activamos nuestro 1x10, cuando nos involucramos en el proceso político, cuando ponemos atención, intención de producir un cambio de gobierno mediante el único mecanismo que tenemos los ciudadanos de hacer, lo que es el voto. Entonces todo eso es el momento en el que debemos activar esas capacidades. Vale, hace poco mencionaba la palabra importante que es reconocimiento, sí. y justamente la Unión Europea va a enviar una misión para hacer el proceso de acompañamiento y de observación electoral de las próximas elecciones del 21 de noviembre. Esto le da legitimidad a este evento electoral, que le da confianza al elector acerca de salir a votar o no. Sí, ¿Cuál piensa usted son las señales que se desprenden de este anuncio? Sin duda, esta decisión de la Unión Europea de venir a acompañar, a observar el proceso electoral, lo considero un logro de la política, un logro del diálogo, un logro del directorio del CNE, que viene trabajando de manera colegiada a pesar de las diferencias. Por lo tanto, es algo que tenemos que celebrar. Y lo celebramos, Endrina, porque eso va a promover la participación electoral. En la medida en que el ciudadano sienta confianza, igual pasa con el modelo económico, en la medida en que sienta confianza se acerca, invierte en eso, pone atención, y eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, la misión de observación de la Unión Europea es una de esas decisiones inteligentes que responden a una voluntad política nueva. No podemos seguir viendo las cosas como hace 5 años y hace 10 años. No es que el gobierno reacciona así, es que la oposición reacciona así. No podemos seguir viendo por el retrovisor. Tenemos que entender que hay signos que manifiestan una voluntad nueva, una voluntad distinta, porque las personas, las circunstancias cambian, y que en esta nueva perspectiva política que se está abriendo, entre otras cosas, porque hay que resolver problemas sociales y económicos muy graves, está la venida de una misión de observación que le va a dar más garantías al proceso electoral. Haciendo referencia a la situación económica y social, hay un dato bien interesante de una encuesta nacional de condiciones de vida en Venezuela, ECONVI, de la Universidad Católica Andrés Bello, que revela que la pobreza en Venezuela se ubica en 94.5% y la pobreza extrema alcanzó 76.6%. Mientras este tema político va por un lado, la realidad de los venezolanos, lo que estamos viviendo es otra cosa. ¿Cómo hacer para que exista esa conexión entre los líderes políticos y lo que está sucediendo en realidad en el país, más allá de hacer liderazgo de redes sociales? Así es un drama lo que manifiesta esa encuesta, que ya la hemos visto en años anteriores. Refleja lo que dije al principio, cómo el deterioro del sistema democrático deteriora la calidad de vida de los venezolanos. En Venezuela, aprovecho este espacio de tanta audiencia de Venevisión para decirles a los venezolanos, en Venezuela la calidad de vida mejora en la medida en que recuperamos valores democráticos, y el protagonista de la democracia es el ciudadano. Por lo tanto, es mediante la participación. Si el liderazgo está divorciado de su realidad, de la realidad suya, en su casa, con los servicios públicos que no funcionan, con el agua que no llega, con la luz, si usted siente que el liderazgo político está divorciado de eso, acérquese usted. Y no es acercarse solamente a los partidos, Endrina. Uno puede acercarse a los gremios, a las confederaciones, a las cámaras de comercio. Participen, involúcrense. Fue la decisión que en un momento dado yo tuve que tomar.
pues quizás tuve que dejar los libros, la academia, la investigación y decir, bueno, lo que el país necesita para que las personas vivan mejor, eso que nos duele tanto, ver a la gente sufriendo y pasando tanto trabajo, es que yo me involucre, es que yo participe, es que yo ponga mi inteligencia, mi capacidad, sobre todo mi buena voluntad, que creo que es lo más importante en política, al servicio de mi municipio, de mi comunidad, de mi estado. Y en esa medida podremos recuperar todo. No esperemos que otros resuelvan el problema, no esperemos que los desinteresados se interesen. La política es el terreno de todos en el que todos nos tenemos que involucrar. Mercedes, bajo esa premisa hay un tema interesantísimo de la congruencia de los liderazgos. Como un líder que hace poco, hace 4 años, dijo no votar, no participar, llamó a la abstención, hoy convoca al electorado y el elector se encuentra en medio de una confusión en torno a qué debe hacer. Más allá de eso, hay otra confusión interesante que se va a presentar al momento de votar el 21 de noviembre. El tarjetón electoral, no hay una plataforma unitaria de la oposición donde se acumulen los votos y no se desperdiguen como ha sucedido en eventos electorales anteriores. ¿Cómo piensan ustedes como oposición superar este desafío? Mira, es un desafío. Esta elección nos pone en un término que yo he hablado mucho de él, que es la geolocalización. La realidad de cada municipio va a ser distinta, Andrina. Quizás a nivel nacional el balance no sea el que esperamos, pero a nivel municipal podemos avanzar mucho en distintos municipios y también en algunos estados del país. Por ejemplo, pienso en el estado Zulia, porque ya ahí se han dado circunstancias de unidad, se han ido dando circunstancias de consenso. Entonces, bueno, es la hora de mirar en el bien de cada municipio, de saber que tenemos que recuperar, como tú dices, la congruencia, tenemos que recuperar la coherencia, volviendo al ejemplo que ponía de la Asamblea Nacional, de una oposición que no sabe llegar al poder y para gobernar para todos, esa confusión entre no legislar, sino buscar la forma de salir de Maduro. Y cuando teníamos la manera, porque la Constitución nos convoca a votar, llamaron a no votar. Y cuando podíamos recuperar la Asamblea Nacional para legislar para todos otra vez, entonces dijimos no voten y tenemos ahora una Asamblea Nacional que supuestamente va a modificar el Poder Judicial y sabemos que no lo va a modificar porque son los mismos que son diputados, mañana son magistrados. Entonces, todo eso nos lleva a entender que tenemos que asumir la política con mucha más conciencia y responsabilidad personal, con mucha más capacidad de discernimiento, con mucha más capacidad de juicio. No es porque tengo una tarjeta ya, no, es que tengo que saber quién me está convocando, a qué me está convocando, cuál ha sido su trayectoria, cómo ha sido su desempeño. Tenemos capacidad de juicio y los venezolanos tenemos una circunstancia demasiado difícil y dolorosa en el país como para no asumir con mucha seriedad los temas políticos y electorales que nos convocan. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Mercedes Malavé, coordinadora nacional del Movimiento Unión y Progreso. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Y muchísimas gracias a ustedes también. Hacemos una pausa y seguimos con más de Noticiero Venevisión. No se aparte. Gracias, Andrina. Amigos, y estamos muy emocionados de anunciarles que desde el próximo lunes, a partir de las 6 de la mañana, se estrenará una nueva etapa de Primer Contacto junto a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Yo estaré acompañándolos todos los días con mi compañero Gregorio Rojas, quienes haremos un recorrido por las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo. Ahora Nieves Oteldo está preparada para darnos las noticias de entretenimiento en Estrenos y Estrellas, pero esto será al regreso de la pausa. Por andar perdiendo la cabeza, están a punto de perderlo todo. Mi querida herencia, muy pronto, tu emoción. Venevisión. Desde el lunes 4 de octubre, el Evangelio cambia. Con el pastor Javier Bertucci tendrá nuevo horario, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana, con un mensaje de esperanza que cambiará tu vida, para bien y para siempre. Que nadie pierda la fe, que nadie pierda la visión de un futuro grande, prometedor y bueno que viene para los venezolanos. El Evangelio cambia, con el pastor Javier Bertucci, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana, por Venevisión. Mamá.